Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Daniel Vera y nuevamente te doy la bienvenida a este canal de Ingeniería Química donde estaré subiendo contenido relacionado con técnicas de solución de problemas y algunos otros tópicos selectos. El día de hoy determinaremos una temperatura final en un cambio de entalpía en estado de gas ideal con una calculadora Casio. El modelo es FX991ES Plus, que como podrás ver posteriormente es un modelo bastante común. Ok, me gustaría hablar un poquito acerca de las aplicaciones que tiene lo que vamos a hacer. Una de ellas es la determinación de temperaturas teóricas de flama si es que las condiciones lo permiten. También te puede servir para trayectorias termodinámicas. Por decir un ejemplo, ¿no? Tienes un proceso de estrangulamiento, te dan temperatura y presión inicial, pero solo te dan la presión final. Entonces, bueno, como bien sabes, en uno de esos procesos el cambio de entalpía es igual a cero, entonces también podría sacarla de ahí. Ahora bien, bueno, sumándole las residuales y todo lo que tenga la trayectoria, ¿no? Ahí depende de las condiciones. También cuando desconozcas el Cp como una función de la temperatura, por ejemplo, algunos problemas te pueden decir, no, pues el Cp vale 7 medios de R, o te dan una función 10t más no sé cuánto t cuadrada, etcétera. Entonces, si el problema no te da eso, podemos usarlo en este caso. Cabe mencionar, evidentemente, que deben ser las condiciones que nos permitan asumir estado de gas ideal, y bueno, eso es lo esencial. Tenemos el siguiente enunciado de trabajo donde determinaremos la temperatura final para un proceso a presión constante, en este caso es de una atmósfera, y se van a transferir 20 kJ de calor a 100 moles de metano inicialmente a 30 grados Celsius. Eso en Kelvin son 303.15 y bueno, cabe mencionar que el problema es de mi autoría, entonces para resolverlo vamos a realizarnos ciertas preguntas que nos ayudarán a hacerlo todavía más sencillo. La primera pregunta es que nos están pidiendo evidentemente la temperatura final. Ahora bien, ¿qué ecuaciones o datos yo conozco que me pueden ayudar? Entonces la primera que de ley tenemos que pensar es la del calor. En este caso definirlo como NSP por T-T0. De esta manera el Cp debe estar en Joule sobre mol Kelvin. Y bueno, yo puedo pasar dividiendo este término de NSP y me queda la diferencia de temperatura. Entonces si yo paso T0 sumando del otro lado, puedo obtener mi primera ecuación básica para la temperatura. Ahora bien, vamos a ver qué más necesitamos. De entrada yo sé que el calor vale 20 kilojoules. Yo estratégicamente lo voy a dejar en 20.000 joules para que sea dimensionalmente consistente. Los moles son 100 de metano en este caso y la temperatura inicial es de 303.15 o 30 grados Celsius si no me equivoco. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es sustituir estos valores que sí conocemos en la ecuación para la temperatura. Como puedes ver, el único que nos queda todavía por determinar es el Cp para la entalpía. En este caso no quisiera entrar mucho en teoría, pero este valor lo puedes obtener multiplicando R por el resultado de una integral donde el Cp es función de la temperatura que nos da Cph sobre R. Si te interesa este tema, puedes leer el capítulo 4 del libro de Introducción a la Termodinámica en Ingeniería Química de Smith-Van Ness. Ahí ya viene qué es esta integral y de dónde sale todo esto. Entonces, ahorita vamos a dar por hecho que lo sabemos y bueno. Este término de Cph entre R, bueno, en pocas palabras, como decía, viene de una integral y se conoce como A más B por todo lo que ves ahí. Aquí lo importante de mencionar es que A, B, C y D son constantes que puedes encontrar también en el libro de Smith-Van Ness. En este caso, tau es una variable que definimos como T sobre T0 y básicamente sería todo lo que tengo que decir. Entonces, ya sustituyendo este valor del Cph entre R, mi ecuación me quedaría de esta manera. Como puedes ver, es un poco más larga de lo que teníamos, pero bueno. Y como puedes ver, en el denominador ya le estoy incluyendo la R. Entonces, pues nos quedaría más o menos así. Como puedes ver, dimensionalmente lo que está en el primer término nos va a quedar en Kelvin y de esa manera se va a sumar al otro valor de T. Entonces, pues nos quedaría más o menos así.
Ahora bien, ¿en qué orden lo vamos a resolver? Lo primero que tenemos que hacer es obtener las constantes, como bien decía, las puedes encontrar en la tabla C1 del Smith-Van Ness, y después vamos a sustituir algunos de esos valores en la ecuación para obtener la temperatura. Ahora bien, esto se tiene que hacer varias veces porque digamos que no es como de un solo cálculo y ya. Entonces para eso voy a suponer yo un valor de tau inicial. Como viste, tau es igual a t sobre t0, pero yo no conozco t. Entonces tengo que darle un valor al principio para poder hacer mis cálculos siguientes. Ahora, lo que voy a hacer después es ir modificando tau hasta que la temperatura anterior y la que nos haya salido ya no cambien mucho entre sí, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de punto 3 grados, punto 2, ¿no? Ya ahí podemos asumir que, bueno, no está cambiando demasiado, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer y, bueno, vamos a por ello. Lo primero es obtener las constantes y para ello nos vamos a la tabla C1. Entonces ahí viene ya la sustancia y te da los valores. Para el metano tenemos que A vale 1.702, B 9.081 por 10 a la menos 3, C menos 2.164 por 10 a la menos 6 y afortunadamente D es igual a 0. Entonces, como bien decía, es afortunado porque, bueno, aunque sea un término le podemos quitar, ¿no? No es mucho, pero es trabajo honesto. Entonces, nos quedaría más o menos así ya mi ecuación para poder obtener la temperatura. Entonces, bueno, si sustituyéramos los valores como están, la ecuación nos quedaría más o menos así. Como puedes ver, esto hasta se sale del renglón y evidentemente en una calculadora, en el mejor de los casos se va a saturar. Entonces, lo que yo te propongo es que con la calculadora podamos plantearlo más o menos de esta manera. Ahora bien, voy a indicar nada más rápido que la variable x es tau y la variable y es t0. Entonces, ¿esto en qué nos va a servir? Principalmente en que sin salirnos de un solo planteamiento de esta ecuación vamos a obtener las temperaturas que nos hacen falta, la temperatura final. Entonces, por ejemplo, si lo hiciéramos en el otro caso, ¿no? Y suponte, en el mejor de los casos, que usáramos las constantes así como están, tendría yo que obtener la primera temperatura y luego borrar todo para poner tau igual a t sobre t0, otra vez vuelvo a armar esto y otra vez vuelvo a obtener la temperatura y de nuevo vuelvo a borrar. Y en pocas palabras lo que te quiero decir es que se pierde mucho tiempo. Entonces este planteamiento nos va a ahorrar en cierta manera el estar reconstruyendo todo este modelo cada vez que saquemos una temperatura. Entonces, si estás de acuerdo conmigo, vamos a ver cómo se hace esto con la calculadora. Muy bien, entonces vamos a pasar a resolver este problema con la calculadora. Entonces le vamos a plantear la función que venía en la presentación, así que la vamos a encender y vamos a colocar primero el símbolo de división, este que está aquí abajo de calc, y le vamos a poner ya el valor determinado, ¿no? 20.000 joules, que era lo que se está suministrando de calor, y le vamos a poner los 100 moles que teníamos de metano por la R, 8.314, que es lo que le va a dar las unidades al CP. Entonces este término del CP como función de la temperatura lo voy a dejar entre paréntesis y para de una vez terminarlo le voy a sumar alfa y, que es la temperatura inicial. Entonces ya aquí no tengo el problema de extenderme. Entonces, bueno, le vamos a poner alfa A más el símbolo de división, alfa B por alfa y, que es la temperatura inicial, por, abro paréntesis, alfa x, que es el tau, más 1, cierro paréntesis y con este me voy al denominador. Entonces le pongo entre 2. Para el siguiente término me muevo a la derecha y le voy a poner más el símbolo de división abajo de calc, alfa c por alfa y con este lo elevo al cuadrado. Otra vez por, abro paréntesis, alfa x al cuadrado más alfa x otra vez más 1. Cierro mi paréntesis y le voy a poner entre 3. Entonces, hasta donde yo me quedé, esto ya está listo. Así que vamos a darle el botón de calc y me va a preguntar cuánto valen las constantes. En este momento yo ya las tenía predeterminadas, pero se las volvemos a poner como si no lo hubiéramos hecho. Entonces A vale 1.702,
B vale 9.081. Con este le haces, ¿no? Por 10 a la menos 3. Le damos igual. En el caso de Y, pues valía 303.15 mi temperatura inicial. Y aquí mi primera suposición de tau es que vale 1. Entonces le voy a poner eso. Por último, vamos a rematar con C, que es menos 2.164 por 10 a la menos 6. Entonces le damos igual y dejamos que la calculadora haga lo suyo. Este valor, como bien sabes, es una temperatura, sería la temperatura final. Pero bueno, el algoritmo dice que lo que tenemos que hacer es evaluar continuamente tau hasta que esta temperatura ya no cambie. Entonces este modelo, como decíamos, me da una facilidad de hacerlo más rápidamente. Entonces le voy a dar calc y aquí ahora sí los valores ya son los mismos. A, B no cambia, la temperatura inicial tampoco. Aquí lo único que va a cambiar es tau. Pero bueno, debes recordar que tau se define como T sobre T0. Entonces, como mi respuesta anterior fue una temperatura, yo le voy a poner ans entre 303.15 T sobre T0. Y eso es lo que va a cambiar. Entonces C lo dejo igual y otra vez me da 308.77. Como viste, cambió un poco, pero bueno, esto pasa cuando uno diseña los problemas, ¿no? Entonces, en este caso, pues estuvo muy fácil. Le doy otra vez calc, A igual, B igual, Y igual. Y otra vez vuelvo a cambiar tau, ans entre 303.15. Entonces le doy igual, C otra vez se queda igual. Y como podemos ver, pues ya no está variando mucho la temperatura. Queda en 308.77. Y bueno, esto es lo que voy a dejar así, ¿no? Entonces, vamos a la presentación para sacar unas conclusiones de esto y en eso estamos. Bueno, entonces resumiendo lo que nos acaba de salir, como pudiste ver, en este caso salió muy rápido y bueno, en esta tabla que puedes observar estoy poniendo el valor de tau. El primero que supuse pues fue de 1 y de ahí vimos que era T sobre T0. Entonces, como puedes ver, aquí no cambió mucho, por ende la temperatura tampoco, ¿no? Entonces, en pocas palabras, va a depender del enunciado que tengas del problema, ¿no? En este caso, pues, lo hice yo y así salió, ¿no? Pero puede que sea un valor de Q más alto o a lo mejor tengas que hacer más iteraciones si lo quieres ver por ese lado. Entonces, en pocas palabras, el resultado, pues, nos quedaría más o menos así, ¿no? La temperatura, que era lo que buscábamos al final, ya está determinada y, en pocas palabras, amigos, así es como se obtiene una temperatura final para un caso de estos.